Queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Soy el pastor Pedro Rubio Cabello, capellán nacional del Ejército, y estamos acá una vez más para poder compartir la palabra del Señor. Esta se encuentra hoy en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4. Los leemos, esto dicen así: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Solamente vamos a leer ese párrafo, ¿ya? El tema para hoy es ¿por qué Jesucristo murió? La muerte, desde el punto de vista físico, en cuanto a algunas definiciones que uno encuentra en algunas investigaciones de carácter gramatical, se define la muerte como el fin de la vida física. También se plantea en el orden de la filosofía la separación del cuerpo del alma. Y desde el punto de vista bíblico-teológico, la muerte es la sentencia divina por causa de la desobediencia de Adán y Eva a la orden que Dios le había dado, o al mandamiento que Dios le había indicado o exigido, que él podía comer de todos los árboles del huerto del Edén, pero del árbol de la ciencia y el bien y el mal no debía comer, porque si comía, de cierto iba a morir. Entonces, en este sentido, para entender lo que es la muerte, se podría decir que es la separación, por un lado, del hombre de Dios, en este caso Adán y Eva, también la separación del cuerpo físico para luego el espíritu y el alma encontrarse con el Creador, y por último también decir que es el fin de la vida física aquí en la tierra. Pero entremos en el tópico que hoy vamos a considerar, decir que ¿por qué Jesús murió? En primer lugar, la razón principal de las Escrituras, y es la que se define el tema de la palabra del Señor, es por el pecado de todos los hombres. El texto dice que Cristo murió por causa del pecado del ser humano, que Cristo murió, dice, por nuestros pecados. Lo que hizo Adán y Eva allá del huerto del Edén, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, fue nada menos que el pecado, la desobediencia, la arrogancia frente a la propuesta diabólica de que él iba a ser igual a Dios, como Dios. Y esa fue obviamente la mentira que Satanás sembró y metió en el corazón de Eva, como también más tarde Adán. A eso la Biblia le llama pecado. La palabra pecado etimológicamente es la palabra amartía, y que se puede estudiar en las ciencias bíblicas teológicas como el estudio de la amartología, es decir, el estudio del pecado. Pecado significa errar el blanco, o fallar, o cometer un error. Pero desde el punto de vista bíblico, el pecado es una ofensa contra el Dios Todopoderoso. Allí en Romanos encontramos en el capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres somos pecadores. Esta realidad humana, esta realidad espiritual, esta realidad moral que hace que todos nosotros somos pecadores delante de Dios, y la Escritura, la revelación bíblica, los escritores sagrados dejan muy claramente este tipo de evidencia de que somos gente pecadora, gente que se rebela contra lo que Dios ha establecido, y el pecado de Adán y Eva nos ha afectado a todos. Al mismo tiempo, el pasaje bíblico en Romanos 6, 23 también dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la sentencia divina aquí está expresada de que la paga del pecado es la muerte, o el salario por el pecado es la muerte. Algunos estudiosos de esta expresión de la muerte, se dice que los romanos acostumbraban
a sus soldados a cargar un cuerpo muerto en la espalda para que ellos sintieran el olor de un cadáver o de la muerte, de modo que después que no fueran al combate, ellos iban a cuidar más sus vidas, porque ya habían olido el olor a la muerte. Obviamente nosotros no necesitamos oler lo que es la muerte, pero sí nos damos cuenta que hay una realidad intrínseca en todos nosotros que de una u otra forma vamos a morir. Yo en algunas ocasiones, cuando veo a gente fumando, cuando veo a gente haciendo algo incorrecto, le digo, cuídese, porque usted de una u otra manera se está dañando su cuerpo. Y todos dicen, me voy a morir igual. Yo digo, sí, es evidente que usted se va a morir, porque hay una sentencia de Dios en todos los seres humanos de que van a morir. Pero una cosa es morir por causa del pecado y otra cosa es acelerar la muerte a través de elementos que son dañinos para el cuerpo. Entonces, la razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario fue por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, por todos murió, dice la Escritura. No murió por algunos unos u otros, sino por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Y las epístolas ahí en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y esto también es una realidad, porque llega el momento en que cuando como creyentes, como hombres de fe, como personas que empezamos a tener una relación más íntima, más profunda, más cercana con el Señor, Dios nos señala y nos muestra algunas cosas que hacer. Cuando eso ocurre, o cuando el Espíritu Santo nos ilumina frente a algo que tenemos que hacer, es que Dios está diciendo, hágalo. Y a veces nosotros nos negamos a hacerlo y en la práctica estamos pecando, haciendo algo que debimos haberlo hecho. Lo que algunos llaman pecado de omisión. En segundo lugar, ¿por qué Jesús murió? La segunda razón es porque estaba escrito la palabra del Señor. Los escritores sagrados, tanto en la ley, en los salmos, también en las profecías, se dijo reiteradamente que vendría el Señor Jesucristo y que daría su vida por nosotros. Y yendo a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3 dice, conforme a las Escrituras. Más adelante también dice que fue sepultado conforme a las Escrituras. Las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien predijo, quien habló anteriormente de manera sobrenatural, guiando a los escritores sagrados de que el tema más importante de las Sagradas Escrituras es la salvación del hombre. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, quien se dijo que Él iba a morir. El poeta bíblico y escritor profético de Isaías, capítulo 53, los versículos 7 al 9, vamos a leerlo porque es muy interesante lo que dice. Isaías 53, 7 al 9, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este pasaje se refiere específicamente a nuestro Señor Jesucristo. También el evangelista Mateo, en el capítulo 26, habla acerca de esto. 26:36 dice así la Escritura. Mateo 26, versículo 36 y 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos, o a los 2, hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. No hay duda, hermanos, que la realidad de la muerte de Jesús
que estaba escrito, donde el Señor, cada vez que iban pasando los tiempos, Él señalaba que tenía que morir porque escrito estaba, y que de esa forma el hecho de dar su vida iba a dejar evidencia del cumplimiento de las Escrituras. Pero ese cumplimiento, esa realidad de la muerte de Jesús no fue menor, en el sentido de que Él estuvo angustiado, estuvo desesperado. Pero Él llega a decir: Padre, que esto no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque estaba escrito. El valor de las Escrituras, la precisión, la exactitud de las Escrituras, en el sentido de que toda la profecía que se hablaron de que Jesús iba a morir por causa del pecado del hombre y los beneficios que vendrían después de las Escrituras son fieles y verdaderas, y podemos confiar en ellas. En 1 de Pedro 2:24 se establece que el acto de que Jesús murió por nuestros pecados y que escrito estaba, traería como beneficio el perdón y la sanidad integral. Al mismo tiempo, en Hebreos 9:28 se expresa de que el acto, una sola vez, y no de manera reiterada como en el Antiguo Testamento, la revelación primaria, donde moría el cordero, donde moría el animal y había que hacerlo, el sacrificio por el pecado, y vuelvo por el pecado, y otra vez. El libro de Hebreos dice que Jesús murió una sola vez, y con esto trajo paz y salvación a todos nosotros. Finalmente, señalar que algunas razones, o dos en este caso mencionamos hoy, el que Jesús murió por nosotros: primero, por nuestros pecados, por tus pecados y por los míos, y segundo, porque estaba escrito. Vamos a orar. Bendito Señor, como siempre te agradecemos tu bondad, tu amor y tu maravillosa misericordia con nosotros. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por tu palabra, porque es fuente de vida y de confianza, porque a través de ella te conocemos a ti, Señor. Bendícenos y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.